Permíteme compartir contigo algo que te cambiará la vida. Durante mucho tiempo pensé que la plenitud provenía de las personas que me rodeaban, su amor, su aprobación o incluso su mera presencia. Solía creer que estar rodeado de los amigos adecuados o tener la relación perfecta haría que mi vida fuera plena. Pero déjame decirte que esa forma de pensar me traía más sufrimiento que paz. Cada vez que alguien me decepcionaba o se alejaba de mí, sentía que perdía una parte de mí misma. A través de las enseñanzas budistas, llegué a comprender algo profundo. La paz no viene de aferrarse a los demás, viene de dejar ir y volverse hacia adentro. Buda dijo: "Tú eres tu propio refugio. Nadie más puede hacer el trabajo interior por ti". Al principio, esta verdad era difícil de aceptar. Me sentía sola, incluso inquieta. Pero con el tiempo, al abrazar la práctica de la atención plena y la autoconciencia, descubrí algo extraordinario. Una sensación de libertad que nada ni nadie podía arrebatarme. Lo que voy a compartir contigo no consiste en aislarte o rechazar el mundo. Se trata de darte cuenta de que todo lo que has estado buscando, el amor, la fuerza, la paz, ya está dentro de ti. Cuando aprendes a cultivar este espacio interior, la necesidad constante de validación externa desaparece. Las relaciones dejan de sentirse como un salvavidas y se convierten en una elección, un bello añadido a una vida que ya es plena. Pero sé que esto puede parecer un objetivo lejano, sobre todo si has pasado años buscando la felicidad en los demás. Permíteme que te cuente una historia, un ejemplo sencillo pero poderoso de lo que ocurre cuando dejas de mirar hacia afuera y empiezas a mirar hacia adentro. Había una vez una mujer llamada Anika que vivía en una ciudad pequeña y ajetreada. Era querida por muchos, su familia, sus amigos, sus colegas. Sin embargo, Anika siempre sentía un extraño vacío, como si le faltara algo. Cada vez que se enfrentaba a un problema, llamaba a alguien, a su hermana para que la aconsejara, a su mejor amiga para que la consolara o a su pareja para que la distrajera del dolor. Un día, la vida le lanzó una bola curva. Su pareja se fue, su hermana se mudó al extranjero y su mejor amiga se distanció, atrapada en sus propias luchas. De repente, Anika se sintió completamente sola. Las personas en las que se apoyaba habían desaparecido y el peso de sus emociones la abrumaba. Desesperada, decidió visitar un monasterio local del que había oído hablar pero al que nunca había ido. El monje, un hombre anciano y amable, la saludó cordialmente y la escuchó mientras ella desahogaba su corazón. ¿Qué hago?, le preguntó. ¿Cómo puedo volver a sentirme plena? El monje sonrió suavemente y señaló un cuenco de piedra que había cerca. «Llena este cuenco con agua del pozo», le dijo. «Pero ten cuidado, tiene una grieta en el fondo». Anika hizo lo que le pedía, pero cuando se llevó el cuenco, se le salió toda el agua. Frustrada dijo: «Es inútil, por mucho que lo llene, vuelve a vaciarse». El monje asintió y replicó: «Así es como vivimos cuando confiamos en que otros nos llenen. Por mucho que nos den, nunca será suficiente si no arreglamos las grietas de nuestro interior». Sus palabras calaron hondo en Anika. Empezó a practicar la atención plena, sentándose en silencio cada día para enfrentarse a sus pensamientos en lugar de huir de ellos. Dedicó tiempo a reflexionar sobre sus emociones y a comprender sus miedos. Poco a poco sintió que las grietas de su interior empezaban a cicatrizar. Meses después, Anika regresó al monasterio con una calma en los ojos que no había tenido antes. Dio las gracias al monje y dijo: «Ya no me siento vacía, ni siquiera cuando estoy sola. Ahora veo que la paz que necesitaba siempre estuvo dentro de mí».
El monje sonrió y replicó: has descubierto la verdad. Cuando dejas de buscar a otros para que te arreglen, te das cuenta de que siempre estuviste completa. Pienso a menudo en esta historia, sobre todo cuando la vida me parece abrumadora. Es un recordatorio de que nuestra fuerza no viene de fuera, sino de dentro. Y si Annika pudo encontrar esa paz, tú también puedes. Deja que te enseñe cómo. 1. Aprende a ser tu mejor compañía. Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que realmente pasaste tiempo contigo mismo, sin distracciones, sin teléfono, sin ruido? Para muchos, la respuesta es nunca. Y lo entiendo. Yo también solía evitar mi propia compañía. El silencio me resultaba incómodo y estar solo me parecía un fracaso. Pero gracias a las enseñanzas budistas, aprendí que dominar el arte de ser tu mejor compañía es una de las verdades más liberadoras que puedes abrazar. Durante años dependí de los demás para sentirme plena. Si estaba disgustada, llamaba a un amigo. Si me aburría, planeaba una salida. Si me sentía sola, recorría las redes sociales en busca de una conexión. Pero tuve que enfrentarme a la cruda realidad. Esos momentos de validación externa no arreglaban nada. Eran como poner una venda sobre una herida que necesitaba puntos. El budismo enseña que nuestro sufrimiento proviene del apego, nuestra necesidad de que las cosas, las personas o las circunstancias sean de una determinada manera para sentirnos bien. Y déjame decirte que depender de los demás para ser feliz es un camino seguro hacia el sufrimiento. Las personas son impredecibles. Te querrán en un momento y te harán daño al siguiente, no porque sean malas, sino porque son humanas. Pero la sabiduría de Buda es clara. La paz llega cuando dejamos de aferrarnos al exterior y empezamos a volvernos hacia el interior. Al principio, estar solo me resultaba extraño. Recuerdo que una tarde estaba sentada en el salón, todo en silencio, excepto el zumbido de la nevera. Mi teléfono estaba en otra habitación y no había nada que me distrajera. Me sentía inquieta, como si necesitara llenar el silencio con algo. Pero en lugar de eso, me quedé allí sentada. Dejé que el malestar me invadiera, y en esa quietud empecé a notar algo. Empecé a escuchar mis propios pensamientos, mis propios miedos y, lo que es más importante, mi propia voz. Cuando te tomas tiempo para estar contigo mismo, empiezas a entender quién eres. Te das cuenta de lo que realmente te importa, de lo que te da alegría y de lo que agota tu energía. Es como entablar una amistad contigo mismo, y déjame decirte que es la amistad más importante que jamás tendrás. Pero esto no ocurre de la noche a la mañana. No puedes esperar sentarte en silencio una vez y de repente sentirte completo. Es una práctica. Empieza poco a poco. Pasa 5 minutos al día en soledad, sin teléfono, sin televisión, sin distracciones. Siéntate, respira y observa lo que surge. Al principio puede que tu mente se acelere, pero con el tiempo encontrarás la claridad. Y no pienses que se trata de aislarte. El budismo no nos enseña a evitar las relaciones o la comunidad. Nos enseña a construir la fuerza interior para que las relaciones se conviertan en una elección, no en una necesidad. Cuando te sientes cómodo con tu propia compañía, dejas de aferrarte a los demás por miedo a estar solo. En lugar de eso, conectas con la gente desde el amor y la autenticidad. Buda dijo: tú mismo, tanto como cualquiera en todo el universo, mereces tu amor y afecto. Deja que eso cale hondo. Te mereces tu propio amor. Te mereces tu propio tiempo. Y cuando te lo das a ti mismo, te vuelves inquebrantable. Así que empieza hoy. Dedícate tiempo a ti mismo. Conoce a la persona que has estado evitando. Te prometo que merecen la pena. 2. Aprende a decir que no. Ahora hablemos de una verdad que puede incomodar a algunos de ustedes. Decir no. Seamos sinceros.
¿Con qué frecuencia dices que sí cuando en realidad quieres decir que no? ¿Con qué frecuencia antepones las necesidades de los demás a las tuyas porque tienes miedo de decepcionarlos o de que te juzguen? Conozco bien esta lucha. Yo solía ser un complaciente crónico. Si alguien me pedía ayuda, decía que sí, aunque estuviera agotada. Si un amigo necesitaba algo, lo dejaba todo, aunque interrumpiera mis planes. ¿Y saben qué? Pensaba que eso me convertía en una buena persona, pero en el fondo estaba agotada, resentida y desconectada de mí misma. El budismo nos enseña la importancia de los límites. No se trata de dejar a la gente fuera, sino de proteger tu energía para que puedas mostrarte como tu mejor yo. Buda hablaba a menudo del concepto del camino del medio, un camino de equilibrio. Decir no forma parte de ese equilibrio. Es reconocer que no puedes servir de una taza vacía. La primera vez que dije no, intencionadamente, fue aterrador. Un compañero de trabajo me había pedido que aceptara un trabajo extra, y cada parte de mí quería decir que sí. Pero sabía que no podría hacerlo sin sacrificar mi paz. Así que respiré hondo y dije, lo siento, pero ahora mismo no puedo asumirlo. Mi corazón se aceleró mientras esperaba su respuesta, pero para mi sorpresa me dijeron, lo entiendo. Ese momento fue decisivo para mí. Me di cuenta de que decir no significa rechazo, sino honestidad. Se trata de ser sincero con uno mismo y con los demás sobre lo que se puede y no se puede dar. Pero la cuestión es la siguiente. Decir no siempre es fácil. Requiere práctica, sobre todo si has pasado años diciendo que sí por culpa o por obligación. Empieza poco a poco. La próxima vez que alguien te pida algo, haz una pausa antes de responder. Pregúntate, ¿es algo que realmente quiero hacer? ¿Está en consonancia con mis valores y mi energía? Si la respuesta es no, date permiso para decirlo. El budismo nos recuerda que no somos responsables de la felicidad de los demás. Intentar cumplir las expectativas de todo el mundo solo hará que te sientas agotado y vacío. En lugar de eso, céntrate en lo que realmente te importa. Cuando proteges tu tiempo y tu energía, no estás siendo egoísta, estás siendo sabio. Y no sientas la necesidad de dar demasiadas explicaciones. Un simple «lo siento, no puedo» es suficiente. Cuanto más practiques, más natural te resultará. Buda dijo que nadie engañe a otro ni desprecie a ningún ser en ningún estado. Esto te incluye a ti mismo. No te engañes pensando que puedes hacerlo todo y no te desprecies por poner límites. Aprender a decir no es uno de los mayores actos de autocompasión. No se trata de dejar a la gente fuera, sino de crear espacio para lo que realmente importa. Y cuando lo hagas, verás que tus relaciones mejoran. La gente te respeta más cuando te respetas a ti mismo. Así que da este paso hoy mismo. Di no a lo que te agota. Di sí a ti mismo. No es solo un límite, es una declaración de amor propio. 3. El poder de la autoestima. Permíteme empezar con una pregunta. ¿Con qué frecuencia dejas que la opinión de alguien sobre ti dicte cómo te sientes contigo mismo? Un comentario al pasar, una palabra crítica o incluso una mirada de desaprobación pueden hacer caer tu confianza. Lo sé, porque yo he pasado por eso. Durante años, mi autoestima se sintió como un frágil castillo de naipes, a punto de derrumbarse a la menor brisa de juicio. Pero fue entonces cuando el budismo intervino y lo cambió todo. La autoestima no consiste en creerse perfecto o mejor que los demás. De hecho, Buda nos enseñó a abrazar la humildad. Pero aquí está la clave. La humildad no significa pensar menos de ti mismo, sino verte con claridad, sin necesidad de que otros definan tu valía.
Durante mucho tiempo vinculé mi autoestima a la validación externa. Si alguien me elogiaba, me sentía bien. Si me criticaban, me sentía inútil. Era agotador. Entonces me encontré con una enseñanza de Buda. Tú mismo, tanto como cualquiera en el universo entero, mereces tu amor y afecto. Aquellas palabras me cayeron como un rayo. Me di cuenta de que había estado buscando el amor y la aprobación de todos los demás, pero negándomelo a mí misma. ¿Cómo podía esperar sentirme plena si no veía mi propio valor? Fue entonces cuando empecé una práctica sencilla pero profunda: la autocompasión. La autocompasión consiste en tratarse a uno mismo con amabilidad, especialmente cuando uno falla o se queda corto. En lugar de reprenderte, reconoces tu humanidad. Te recuerdas a ti mismo que todo el mundo comete errores y que esos errores no te definen. Otra práctica budista que me ayudó fue la atención plena. Aprendí a observar mis pensamientos sin juzgarlos. Cuando surgía un pensamiento autocrítico, en lugar de creerlo, simplemente me daba cuenta. Otra vez ese pensamiento. Con el tiempo, empecé a ver esos pensamientos como lo que eran, nubes pasajeras en el cielo, no la verdad de quién soy. Fortalecer la autoestima también significa dejar de lado las comparaciones. En el mundo actual, donde las redes sociales nos bombardean con instantáneas de la vida de otras personas, es fácil sentirse inadecuado. Pero el budismo nos recuerda que cada uno de nosotros recorre su propio camino. Tu valía no se mide por los éxitos o fracasos de los demás. Tómate un momento para reflexionar. ¿Cómo sería tu vida si dejaras de perseguir la aprobación? Si dejaras de compararte con los demás. Si empezaras a celebrar tu propio crecimiento, por pequeño que fuera. Las enseñanzas de Buda nos muestran que la verdadera autoestima viene de dentro. No se trata de lo que consigues o de cómo te perciben los demás. Se trata de reconocer tu valor intrínseco como ser humano. Y cuando realmente ves lo que vales, las opiniones de los demás pierden su control sobre ti. Así que déjame decirte esto. Eres suficiente, ahora mismo, tal y como eres. Y cuanto más abraces esa verdad, más inquebrantable se volverá tu confianza. 4. Cuando el silencio se convierte en tu mejor consejero. Hay algo en el silencio que incomoda a la gente. Durante años yo mismo lo evité. Sentía el silencio como un vacío que necesitaba llenar con ruido, conversaciones o distracciones. Pero gracias al budismo, descubrí que el silencio no está vacío, sino lleno de sabiduría. Vivimos en un mundo donde el ruido es constante, los teléfonos zumban, las conversaciones fluyen y nuestras mentes parlotean sin cesar. Pero todo este ruido ahoga la única voz que más necesitamos oír, la nuestra. El budismo enseña que el silencio no es solo la ausencia de sonido, es un espacio donde surge la claridad. Es en el silencio donde nos enfrentamos a nuestro verdadero yo, nuestros miedos, nuestros deseos, nuestros pensamientos. Y sí, puede resultar incómodo, pero también es donde comienza la transformación. Nunca olvidaré la primera vez que me senté intencionadamente en silencio. Sin música, sin teléfono, sin distracciones, solo yo y mis pensamientos. Al principio, mi mente se agitaba, repetía conversaciones, me preocupaba por el futuro e incluso pensé en abandonar a mitad de camino. Pero a medida que avanzaba, ocurría algo increíble. Mis pensamientos empezaron a asentarse, como los sedimentos que se hunden en el fondo de un vaso de agua. Y en esa quietud empecé a ver las cosas con más claridad. Buda meditaba a menudo en silencio bajo el árbol Bodhi, buscando respuestas no en el mundo exterior, sino en su interior. Su ejemplo me enseñó que el silencio no es algo que haya que temer, es un maestro. Nos muestra lo que hemos estado evitando, lo que tenemos que dejar ir y dónde tenemos que crecer.
¿Cuándo fue la última vez que te permitiste estar verdaderamente quieto? Sin prisas por resolver un problema o distraerte, sino simplemente sentado con lo que hay. El silencio te permite escuchar las sutiles verdades que tu atareada mente suele ignorar. Pero permíteme ser sincero, el silencio no siempre es cómodo. A veces puede parecer un espejo que refleja partes de ti mismo que preferirías no ver. Por eso es una práctica tan poderosa. Te ayuda a enfrentarte a tu mundo interior y, con el tiempo, a hacer las paces con él. Las enseñanzas budistas nos animan a abrazar el silencio no solo como una práctica ocasional, sino como una forma de vida. No necesitas horas de soledad para beneficiarte. Empieza con unos minutos al día, apaga el ruido, siéntate en silencio y respira. Lo que encontrarás en el silencio es algo profundo. Las respuestas que has estado buscando ya están dentro de ti, solo están esperando a que se apague el ruido para poder ser escuchadas. El silencio no es vacío, es plenitud. Es un espacio en el que tu mente se aclara, tu corazón se abre y tu alma sana. Así que la próxima vez que te sientas abrumado, en lugar de buscar una distracción, intenta sentarte en silencio. Deja que te guíe, deja que te enseñe, porque cuando abrazas el silencio, se convierte en tu consejero más fiable. 5. El poder de ser tu propio héroe. Déjame decirte algo que ojalá hubiera aprendido mucho antes. Nadie va a venir a salvarte. Suena duro, ¿verdad? Pero es la verdad que el budismo nos enseña suave pero firmemente. Durante años, Esperé a que alguien me rescatara de mis luchas, que arreglara mis problemas, que me hiciera sentir completa. Y cada vez que confiaba en otra persona, acababa decepcionada, agotada o incluso más perdida. El momento en que todo cambió para mí fue cuando me di cuenta de que el héroe que había estado esperando había estado ahí todo el tiempo. Era yo. Buda hablaba a menudo de la autosuficiencia diciendo, tú eres tu propio refugio, no hay otro refugio. Estas palabras son a la vez liberadoras e intimidatorias. Nos recuerdan que la fuerza que buscamos no está ahí fuera, sino en nuestro interior. Que quede claro, ser tu propio héroe no significa rechazar ayuda o aislarte. Significa asumir la responsabilidad de tu vida y tu felicidad. Significa comprender que, aunque los demás puedan apoyarte, no pueden hacer el trabajo interior por ti. Ese es tu trabajo y es una de las cosas que más te enriquecen. Piénsalo, ¿cuántas veces has culpado a los demás de tu infelicidad? A una pareja que no satisfizo tus necesidades, a un amigo que te decepcionó o incluso a la sociedad por no darte las oportunidades que mereces? Yo he pasado por eso. He señalado con el dedo y me he hecho la víctima. Pero el budismo nos enseña que la verdadera libertad viene de soltar la culpa y asumir plenamente el control de nuestras vidas. Cuando te conviertes en tu propio héroe, algo cambia. Los retos se convierten en oportunidades, los obstáculos se convierten en peldaños. En lugar de esperar a que alguien arregle las cosas, te preguntas, ¿qué puedo hacer para avanzar? Esta mentalidad no surge de forma natural, hay que practicarla. Empieza poco a poco. La próxima vez que te enfrentes a un problema, resiste el impulso de buscar consejo o apoyo inmediatamente. Siéntate. Reflexione. Pregúntate qué puedes hacer con los recursos de que dispones para resolverlo. Quizá te sorprenda la fuerza y la sabiduría que descubras. Ser tu propio héroe también significa ser amable contigo mismo. Los héroes no son perfectos, cometen errores, tropiezan, se cansan, pero siguen adelante. Trátate a ti mismo con la misma compasión y paciencia que ofrecerías a alguien a quien quieres profundamente. Buda enseñó que el camino hacia la iluminación es un camino de autodescubrimiento y autodominio.
Cuando aceptas esta verdad, te das cuenta de que no necesitas esperar a que nadie te salve. Ya tienes todo lo que necesitas para elevarte, crecer y prosperar. Así que deja de esperar. El héroe que has estado buscando ya está aquí. Da el primer paso, por pequeño que sea, y observa cómo tu vida empieza a transformarse. 6. Deja ir el exceso de peso. Permítame preguntarle lo siguiente: ¿qué lleva encima que ya no necesita? Puede que no sea peso físico, sino carga emocional. Resentimientos, miedos, relaciones tóxicas o viejas heridas que se niegan a cicatrizar. Si te sientes agotado, probablemente sea porque tu mochila interior está a rebosar. Y esta es la verdad. Hasta que no sueltes ese exceso de peso, nunca te sentirás verdaderamente libre. El budismo nos enseña que el aferramiento es una de las principales causas del sufrimiento. Nos aferramos a cosas, personas y creencias que ya no nos sirven porque tenemos miedo de soltarlas. Nos convencemos de que sin ellos perderemos una parte de lo que somos. Pero la sabiduría de Buda es clara: soltar no es perder, es ganar libertad. Yo solía cargar con mucho peso innecesario. Guardaba rencores, reproducía viejas discusiones en mi cabeza y mantenía en mi vida a personas que me agotaban. Pensaba que si me esforzaba más, si daba más, perdonaba más o toleraba más, podría hacer que las cosas funcionaran. Pero todo lo que hice fue agobiarme. Dejar ir no significa que no te importe, no significa que borres el pasado o ignores tus responsabilidades. Significa reconocer cuando algo ya no está alineado con tu crecimiento y soltarlo con compasión. Empieza por analizar tus relaciones. Hay personas que constantemente traen negatividad a tu vida, aquellas que te hacen sentir agotado en lugar de animado. El budismo nos enseña a cultivar el amor amable, pero eso no significa tolerar el daño, significa establecer límites con compasión para ti y para los demás. Luego, vuelve hacia adentro. ¿A qué pensamientos o creencias te aferras que ya no te sirven? ¿Sigues culpándote por errores que cometiste hace años? ¿Te aferras al miedo o a la duda? Estas son las piedras de tu mochila y cada vez que sueltas una, te sientes un poco más ligero. Soltar no es un acto puntual, es una práctica. Empieza poco a poco. Identifica una cosa que estés dispuesto a soltar, ya sea una relación tóxica, una creencia limitante o un resentimiento persistente. Respira hondo y toma la decisión de dejarlo ir. Puede que al principio te sientas incómodo, pero con cada paso sentirás una sensación de libertad y claridad. Buda dijo: al final solo importan 3 cosas: cuánto has amado, con cuánta dulzura has vivido y con cuánta gracia has dejado ir las cosas que no eran para ti. Esas palabras me han guiado en algunas de las decisiones más difíciles de mi vida. Cuando te desprendes del exceso de peso, creas espacio para la alegría, para el crecimiento y para la paz. Te das cuenta de que tu valor no viene de lo que guardas, sino de lo que eres sin el desorden. Así que pregúntate, ¿qué estás dispuesto a soltar hoy? Y cuando lo sueltes, nota cuánto más ligero te sientes. Este es el poder de soltar. El poder de caminar por la vida libre, sin cargas y plenamente presente. 7. La libertad no es gratis. Hablemos de la libertad. Todos la queremos, ¿verdad? La libertad de vivir la vida a nuestro antojo, de tomar decisiones sin miedo, de sentirnos libres de obligaciones o preocupaciones. Pero esta es la verdad que el budismo me ayudó a comprender. La libertad no es gratis. Implica esfuerzo, responsabilidad y a veces sacrificio. Durante mucho tiempo pensé que la libertad consistía en hacer lo que me diera la gana, cuando me diera la gana. Pero ese tipo de libertad, si es que puede llamarse así, a menudo me dejaba inquieto e insatisfecho.
La verdadera libertad, la que enseña el budismo, no consiste en escapar de las responsabilidades o evitar la incomodidad. Se trata de encontrar la paz interior independientemente de las circunstancias. Buda dijo, la verdadera libertad llega cuando nos liberamos del apego. Al principio, no entendía lo que eso significaba. El apego, después de todo, es natural, ¿no? Nos apegamos a las personas, a las posesiones, a las ideas e incluso a las identidades. Pero aquí está el problema. Los apegos crean cadenas. Nos hacen depender de cosas externas a nosotros para ser felices. Y mientras nuestra felicidad dependa de cosas que no podemos controlar, nunca seremos verdaderamente libres. Una de las lecciones más liberadoras que aprendí fue sobre la libertad financiera. Durante años me sentí atrapada por las deudas, los gastos excesivos y una necesidad constante de más. Pensaba que comprar cosas me haría feliz, pero en lugar de eso me sentía ansiosa y agobiada. El budismo me ayudó a ver que la verdadera riqueza no consiste en tener más, sino en necesitar menos. La libertad financiera comienza con la atención plena. Empecé a controlar mis gastos, no con juicio, sino con conciencia. ¿A dónde iba mi dinero? ¿Apoyaba mis valores o alimentaba mis apegos? Aprendí a simplificar, a prescindir de gastos innecesarios y a centrarme en lo que realmente importaba. Pero la libertad no es solo cuestión de dinero. Se trata de tu tiempo, tu energía y tu espacio mental. ¿Los estás regalando con demasiada facilidad? ¿Estás diciendo que sí a cosas que no te sirven solo para evitar conflictos? Cada vez que comprometes tus valores o ignoras tus necesidades, estás cediendo un poco de tu libertad. El budismo nos enseña que la libertad requiere disciplina. Al principio, esto suena contradictorio. ¿Cómo puede la disciplina conducir a la libertad? Pero piénsalo, cuando cultivas la autodisciplina, ganas control sobre tus impulsos. Ya no eres esclavo de los antojos, las distracciones o el miedo. Esa es la verdadera libertad. Permíteme ser sincero, el camino hacia la libertad no es fácil, requiere esfuerzo, reflexión y la voluntad de dejar ir lo que ya no te sirve. Pero cada paso que das merece la pena, porque cuando te liberas de las cadenas del apego y la dependencia, descubres una sensación de paz que nada puede sacudir. La libertad no es algo que te den, es algo que te ganas. Y una vez que la pruebes, nunca querrás volver atrás. 8. Tu felicidad solo está en tus manos. Déjame preguntarte algo. ¿Quién tiene las llaves de tu felicidad? Si tu respuesta es nadie más que tú mismo, entonces es hora de cambiar. Antes pensaba que mi felicidad dependía de los demás. Si mi pareja estaba de buen humor, yo era feliz. Si mis amigos me validaban, me sentía bien conmigo misma. Pero en el momento en que alguien me decepcionaba, mi mundo se derrumbaba. Era agotador vivir en esta montaña rusa emocional, completamente a merced de los demás. Entonces me encontré con una de las enseñanzas de Buda. La paz viene de dentro, no la busques fuera. Eso me afectó mucho. Me di cuenta de que había estado externalizando mi felicidad, cediendo el control de mis emociones a personas y circunstancias que nunca debieron asumir esa responsabilidad. El budismo nos enseña que la verdadera felicidad viene de dentro, no de las relaciones, los logros o las posesiones materiales. Y esto no es solo una idea filosófica, es una práctica. Se trata de aprender a cultivar la satisfacción independientemente de lo que ocurra a nuestro alrededor. Esto no significa que te aísles de los demás o que dejes de preocuparte por tus relaciones. Significa comprender que nadie más puede llenar los vacíos de tu vida. Ese es tu trabajo.
El primer paso es dejar de lado las expectativas. ¿Cuántas veces esperamos que los demás nos hagan felices? Una pareja siempre debería comprendernos, un amigo siempre debería apoyarnos, o un familiar siempre debería satisfacer nuestras necesidades. Pero las personas son humanas, tienen defectos, como nosotros. Cuando ponemos nuestra felicidad en sus manos, nos exponemos a la decepción. Otro paso es la atención plena. Cuando te sientas infeliz, haz una pausa y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Y por qué? A menudo, nuestra infelicidad no proviene de la situación en sí, sino de nuestra reacción ante ella. La atención plena nos ayuda a separar ambas cosas y a verlas con más claridad. Y luego está la gratitud. El budismo nos enseña a apreciar lo que tenemos en lugar de anhelar lo que nos falta. Cada mañana me tomo un momento para reflexionar sobre 3 cosas por las que estoy agradecido. Parece sencillo, pero es increíblemente poderoso. La gratitud desplaza tu atención de lo que está mal a lo que está bien. Cuando asumes la responsabilidad de tu propia felicidad, dejas de ser una víctima de la vida, dejas de culpar a los demás de tu dolor y empiezas a empoderarte para crear alegría. Esto no significa que nunca te sientas herido o decepcionado. Lo harás, pero cuando tu felicidad viene de dentro, esos momentos no te definirán. Te recuperarás más rápido porque sabrás que tu paz no depende de nadie más. Así que déjame que te recuerde, tu felicidad no está ahí fuera, esperando a que alguien te la dé. Está aquí, dentro de ti, esperando a ser descubierta. Apodérate de ella, cultívala y observa cómo se transforma tu vida. 9. Fuerza en la adversidad. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo respondes cuando la vida te plantea un reto? ¿Te derrumbas bajo el peso de la adversidad o encuentras la fuerza para levantarte? Si eres como la mayoría de la gente, probablemente te has sentido abrumado alguna vez. Sé que yo lo he hecho, pero ¿y si te dijera que dentro de cada reto hay una oportunidad para hacerse más fuerte? El budismo nos enseña que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida. El propio Buda dijo, el dolor es seguro. El sufrimiento es opcional. Al principio no entendía muy bien lo que esto significaba. ¿Cómo podía sentir dolor sin sufrir? Pero entonces me di cuenta de que el sufrimiento no viene de la adversidad en sí, sino de cómo reaccionamos ante ella. Hace años me enfrenté a uno de los periodos más difíciles de mi vida. Me enfrentaba a la pérdida, la incertidumbre y el miedo. Todo a la vez. Sentía como si me hubieran arrancado el suelo de debajo de los pies. En mi desesperación, busqué orientación en las enseñanzas budistas. Fue entonces cuando descubrí el concepto de dukkha, la idea de que el sufrimiento surge de nuestra resistencia a la realidad. En lugar de luchar contra lo que ocurría, empecé a aceptarlo. No se trataba de rendirme o ser pasivo, sino de reconocer que no podía controlar la situación, pero sí podía controlar cómo respondía a ella. Una práctica que me ayudó muchísimo fue la respiración consciente. Cuando me sentía abrumada, hacía una pausa, cerraba los ojos y me concentraba en mi respiración. Inhalaba, exhalaba. Poco a poco, el caos de mi mente empezaba a calmarse. Esta sencilla práctica me recordaba que, incluso en la tormenta, podía encontrar momentos de calma. El budismo también nos enseña a ver los retos como oportunidades de crecimiento. Cada obstáculo es un maestro que nos muestra dónde debemos fortalecernos. Por ejemplo, cuando me enfrenté al rechazo, aprendí a resistir. Cuando sufrí una pérdida, descubrí la profundidad de mi fuerza interior.
Estas lecciones no fueron fáciles, pero tuvieron un valor incalculable. Permíteme decirte esto: la adversidad no te define, lo hace tu respuesta a ella. La próxima vez que te enfrentes a un reto, pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer? Estas preguntas cambian tu perspectiva del victimismo al empoderamiento. Y recuerda que no estás solo. Incluso Buda se enfrentó a dificultades, pero las utilizó para profundizar en su comprensión y compasión. Tú puedes hacer lo mismo. La fortaleza en la adversidad no consiste en no sentir nunca dolor, sino en encontrar el valor para seguir adelante a pesar de él. Así que cuando la vida te resulte pesada, no huyas de ella. Siéntate con ella. Aprende de ella. Y sabe que dentro de ti está la fuerza para superar cualquier cosa. 10. Cuando aprendes a hacer todo lo que necesitas. Permíteme compartir algo que cambió mi vida, el día que me di cuenta de que no necesitaba a nadie más para sentirme completa. Durante años, creí lo contrario. Pensaba que la felicidad provenía de las relaciones, el éxito o la aprobación externa. Pensaba que si encontraba a la persona adecuada o conseguía el objetivo correcto, me sentiría completa. Pero cada vez que buscaba esas cosas, se me escapaban de las manos. El budismo nos enseña que la verdadera plenitud no viene de fuera, sino del interior. Al principio me costó aceptar esta verdad. Como muchos de nosotros, me había pasado la vida buscando validación en el exterior, pero cuanto más practicaba la atención plena y la autoconciencia, más me daba cuenta de que todo lo que necesitaba ya estaba dentro de mí. Buda dijo: nadie nos salva salvo nosotros mismos. Nadie puede y nadie puede. Nosotros mismos debemos recorrer el camino. Estas palabras me impactaron profundamente. Me recordaron que, aunque otros puedan apoyarnos, el camino hacia la plenitud es solo nuestro. Entonces, ¿qué significa ser todo lo que necesitas? Empieza con el amor propio, y que quede claro: el amor propio no es egoísmo. No se trata de ponerte por encima de los demás, sino de reconocer tu propio valor y tratarte con amabilidad. Empecé este viaje pasando tiempo sola, no por soledad, sino por intención. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a escuchar mis pensamientos y a cuidarme como cuidaría a un amigo querido. Al principio me sentía incómoda, pero con el tiempo se convirtió en una de las prácticas más gratificantes de mi vida. Otra clave es dejar de depender. Es natural apoyarse en los demás, pero cuando pones toda tu felicidad en manos de otro, pierdes tu poder. El budismo nos enseña a cultivar el desapego, no del amor o la conexión, sino de la necesidad de controlar o aferrarnos. Cuando sueltas esta necesidad, encuentras la libertad. Y aquí viene lo mejor: cuando dejas de necesitar que los demás te completen, tus relaciones mejoran. Ya no te acercas a ellos desde la carencia o la desesperación. En lugar de eso, conectas con la gente desde el amor y el respeto genuinos. El camino para llegar a ser todo lo que necesitas no es fácil. Requiere introspección, paciencia y la voluntad de afrontar tus miedos. Pero la recompensa es profunda. Cuando te das cuenta de que eres tu propia fuente de fuerza, amor y felicidad, te vuelves inquebrantable. Así que da este paso hoy mismo. Empieza a mirar hacia adentro. Dedícate tiempo a ti mismo. Practica la autocompasión. Abandona la idea de que otra persona te arreglará. Porque la verdad es que no necesitas que te arreglen. Ya estás completo, solo tienes que verlo. Y cuando lo hagas, descubrirás una libertad y una paz que nadie puede quitarte. Ahora que llegamos al final de este viaje, espero que estas enseñanzas hayan despertado algo en ti. Que te des cuenta de que eres más fuerte, más sabio y más completo de lo que nunca imaginaste. El budismo nos recuerda que la paz y la plenitud verdaderas provienen del interior, no de los demás.
Cuando aceptes esta verdad, descubrirás que la vida es más ligera, más significativa e infinitamente más libre. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué parte del mensaje de hoy ha resonado más en ti? ¿Ha habido alguna lección o momento que te haya hecho parar y reflexionar? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Leo todos y cada uno de ellos, y puede que tus ideas inspiren a alguien más. Y si lo que hemos compartido hoy te ha parecido valioso, no olvides suscribirte al canal y pulsar la campana de notificación. Juntos seguiremos explorando estas verdades eternas, aprendiendo y creciendo en el camino. Gracias por acompañarme en este camino. Hasta la próxima. Recuerda, las respuestas que buscas ya están dentro de ti. Cuídate y nos vemos en el próximo video.